¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertas cosas en tu vida llegan a su fin? ¿Por qué esa puerta que tanto anhelabas mantener abierta se cerró de repente? ¿Por qué perdiste a esa persona, ese empleo, o esa oportunidad que parecía la respuesta a tus oraciones, tu gran promesa, tu bendición esperada? En su momento dolió, y quizás aún duele, pero la verdad es esta: a veces, lo que percibes como una pérdida es, en realidad, Dios preparándote para algo mejor. Aunque ahora no lo comprendas, aunque tu espíritu se sienta roto y tu mente confundida, hay un propósito mayor desplegándose en tu vida. Un propósito que cobra sentido cuando lo miras desde la perspectiva divina, no desde el dolor. A veces, la vida parece detenerse abruptamente. Todo iba bien, o al menos eso creías. Tenías planes, esperanzas, ideas claras sobre tu rumbo, y de pronto, todo se desmorona. Esa puerta que tanto habías empujado se cierra. Una relación termina sin explicación. Un sueño se esfuma, un trabajo se pierde, alguien se aleja, y te quedas con un vacío amargo, como si algo dentro de ti se hubiera roto, o como si Dios te hubiera abandonado. Pero no es que Dios te haya olvidado. No es que ignore tus súplicas, ni que tu fe haya sido insuficiente. La realidad es que a veces Dios cierra puertas que tú mismo no te atreverías a cerrar, porque Él ve lo que tú aún no puedes ver. Los seres humanos nos aferramos con fuerza a lo que creemos que es bueno para nosotros. Nos encariñamos con personas, con ideas, con proyectos, con lugares. Creamos lazos tan profundos que nos cuesta soltar, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que ese ya no es el camino. Pero Dios, que es Padre, sabio y protector, no desea verte estancado, herido o atrapado en algo que no te conducirá al destino que Él trazó para ti desde antes de tu nacimiento. Considera lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esto es profundo. Dios no piensa ni actúa como tú. Él ve el mañana mientras tú solo puedes ver el presente. Él conoce el final desde el principio. Así que, cuando Él retira algo de tu vida, no lo hace para dañarte. Lo hace para liberarte de aquello que no te convenía o que simplemente ya cumplió su función. Quizás ahora te dices: pero yo necesitaba eso. Yo amaba eso. Yo confiaba en eso. Y Dios te responde: yo soy tu proveedor, tu sanador, tu refugio. Yo soy quien sabe lo que realmente necesitas. Y aunque hoy no lo entiendas, si confías en mí, verás que todo esto tenía un propósito mayor, porque no te estoy quitando algo, te estoy preparando para algo superior. ¿Sabías que cuando una madre águila ve que su polluelo está listo para volar, comienza a incomodarlo en el nido? Retira la suavidad, mueve las ramas e incluso lo empuja para que caiga. ¿Eso la convierte en una mala madre? No, la convierte en una madre que sabe que, si no lo hace, su cría jamás alzará vuelo. A veces, Dios hace lo mismo contigo. Te saca de ese lugar de confort, de esa relación que ya no te permitía crecer, de ese empleo que agotaba tu espíritu, de ese entorno que te distraía de tu verdadero llamado. Y lo hace porque desea verte volar más alto, porque sabe que fuiste creado para mucho más. Hay momentos en la vida donde una pérdida se convierte en el umbral de una transformación. Pero para que esa transformación ocurra, hay algo que debes comprender. No todo lo que se va era para siempre, y no todo lo que se rompe es el fin. Muchas veces es el comienzo de algo mejor, más grande, más alineado con el propósito divino. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, ni solo las cosas buenas, dice todas, las lágrimas, las despedidas, los rechazos, los silencios, los fracasos. Todo coopera para tu bien si estás en el propósito de Dios. Así que hoy quiero hablarte con el corazón abierto. Deja de lamentarte por lo que se fue. Deja de preguntar por qué. Deja de pensar que fue tu culpa o que Dios está molesto contigo.
Dios no está enojado contigo. Él está obrando en tu proceso. Él está retirando de tu vida lo que obstaculiza tu bendición. Él está removiendo lo que no necesitas para que estés listo para lo que Él sí preparó para ti. Recuerda esto: lo que es de Dios no se rompe si es tuyo por propósito. Y si algo se rompió, si algo se alejó, si algo ya no está, es porque no era para ti o ya cumplió su tiempo. No eres menos por perder algo. Eres más fuerte por seguir en pie a pesar de la pérdida. Y eso es lo que Dios valora: tu fe en medio del dolor, tu determinación en la adversidad, tu esperanza cuando todo parece oscuro. Y cuando Él ve eso en ti, prepárate, porque lo que viene será mucho mejor que lo que se fue. Hay una verdad difícil de aceptar. Existen bendiciones que solo llegan después de una pérdida. Es duro admitirlo y aún más duro experimentarlo, pero es una realidad. Muchas veces, lo que más te hace crecer no es lo que llega, sino lo que se va. Y cuando algo se marcha y sientes que todo en tu interior se ha quebrado, es ahí donde comienza la verdadera obra de Dios en tu corazón. Es ahí donde Él empieza a revelarte lo que había detrás de esa pérdida, lo que no veías mientras estabas cómodo, lo que no querías aceptar mientras te entretenías con lo que creías correcto. ¿Te ha sucedido que, después de un tiempo, miras hacia atrás y dices: menos mal que eso no se dio? Menos mal que esa relación no continuó. Menos mal que no me quedé en ese trabajo. En el momento dolía, parecía el fin del mundo. Pero con el tiempo, te diste cuenta de que, si eso no se hubiera roto, nunca habrías llegado a donde estás ahora. Pues escucha esto: si en el pasado fue así, hoy podría estar ocurriendo lo mismo, solo que aún no lo sabes. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Escuchaste eso? Dios tiene planes de paz para ti. Aunque sientas que todo a tu alrededor es caos, aunque tu mente te diga que estás perdido, aunque tus emociones estén al límite, los pensamientos de Dios sobre ti son de paz. Él tiene un plan, y ese plan no cambia solo porque algo salió diferente a lo que esperabas. Al contrario, a veces el plan de Dios se activa justo cuando tu plan falla. Muchos dicen: si Dios me ama, ¿por qué permitió que esto me pasara? Y la respuesta, aunque no siempre es fácil de aceptar, es esta: porque Él ve lo que tú no puedes ver. Porque muchas veces Él necesita quitar para que puedas crecer. Porque había cosas que te estaban reteniendo y tú no lo sabías. Había relaciones que te estaban apagando y tú pensabas que eran amor. Había puertas que tú querías abrir con todas tus fuerzas, pero que te llevarían por un camino de destrucción, ansiedad o lejanía de Dios. Y como Él te ama más de lo que puedes imaginar, decidió intervenir. Es como cuando un niño pequeño se dirige directamente hacia el fuego, atraído por la luz, sin saber que puede quemarse. ¿Qué hace el padre? ¿Lo detiene? ¿Lo aparta? Aunque el niño llore, grite o no entienda, el padre no piensa en el momento, piensa en su bienestar. Dios hace lo mismo contigo. Él ve ese fuego que tú no ves. Él siente ese peligro que tú ignoras, y por eso cierra la puerta. Por eso te detiene. Por eso te aleja, aunque te duela. Quizás hoy te encuentras en ese momento de dolor, de duelo, de rabia, de confusión, y te preguntas: ¿cómo puede esto ser parte de algo bueno? ¿Cómo puede haber propósito en tanto dolor? Y la respuesta no está en tus emociones, está en tu fe. Porque la fe no es sentir que todo está bien. La fe es creer que Dios sigue en control, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Hay algo que necesitas recordar en esta etapa. Tu identidad no está ligada a lo que perdiste. No eres menos por haber perdido. No eres menos porque alguien te rechazó, porque te cerraron esa puerta, porque te quedaste solo, o porque no salió como querías. Eres hijo de Dios, eres hija del Rey, y eso no cambia con las circunstancias. Tu valor no depende de quién se fue ni de lo que se rompió. Tu valor reside en quien te formó, quien te sostuvo, quien te sigue amando en medio del quebranto. Y si aún dudas de si esto puede tener sentido, piensa en todos los personajes bíblicos que tuvieron que perder algo antes de recibir su verdadero llamado.
Moisés tuvo que huir de Egipto y perder su posición antes de ser llamado a liberar a su pueblo. José fue vendido, traicionado, olvidado en una cárcel antes de llegar al palacio. Job perdió todo, absolutamente todo. Y aún así dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego fue bendecido con el doble. Porque Dios nunca te quita algo sin propósito. Él no es cruel, Él es justo, Él es sabio, y todo lo que permite en tu vida lo permite para impulsarte hacia una versión más fuerte, más madura, más semejante a Cristo. Así que tal vez hoy no entiendas nada. Tal vez tu alma está hecha pedazos. Tal vez te cuesta respirar por el dolor que llevas dentro. Pero aún así, escucha bien esto: Dios no ha terminado contigo. Esto que te duele hoy no es el final. Es el comienzo de algo nuevo, de algo que quizás no esperabas, pero que será mejor que lo que se fue. Permíteme cerrar esta parte con un pensamiento profundo. Cuando Dios te retira algo, no te lo está arrebatando. Te está preparando, te está limpiando, te está podando, como el agricultor que corta las ramas para que la vid dé más fruto. No duele porque Dios te castiga, duele porque Dios te transforma. Y si estás sintiendo dolor ahora, dale gracias, porque eso quiere decir que Dios está trabajando en ti. A veces, lo que se va, lo que pierdes, lo que tanto te duele dejar, no es una pérdida, es una limpieza. Es una intervención divina que te libera de algo que, aunque tú no lo sabías, estaba bloqueando tu crecimiento, tu paso e incluso tu relación con Dios. Pero claro, como seres humanos no vemos eso de inmediato. Lo primero que sentimos es vacío, frustración, preguntas sin respuesta. Lo primero que sentimos es esa sensación de abandono. Pensamos que, si se fue, es porque Dios ya no está con nosotros, y eso no es verdad. Muchas veces, cuando algo se va, es justo cuando Dios más cerca está. Dios es experto en quitar lo que no permite que florezca el propósito. Y aunque tú lo veas como un retroceso, como una tragedia o una injusticia, para Él es un avance. Mira, hay puertas que no se abren hasta que otras se cierran. Hay bendiciones que no llegan mientras sigues aferrado a lo que te mantiene limitado. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes recibir lo nuevo si tus manos están ocupadas con lo viejo. No puedes avanzar si estás atado al pasado. No puedes volar si sigues cargando con un peso que no te corresponde. La palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Escuchaste eso? Incluso el que da fruto es podado. Incluso el que va bien será limpiado. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma con que vivas a medias. Él quiere llevarte a tu máximo potencial. Él no quiere que vivas en modo de supervivencia. Quiere que vivas con propósito, con impacto, con abundancia espiritual. Y para eso, muchas veces tiene que remover cosas, personas o situaciones que tú pensabas que eran necesarias, pero que ya no te estaban permitiendo crecer. Hay personas que hoy están en lugares pequeños porque tienen miedo de soltar, miedo de que si dejan ir eso que conocen se queden sin nada. Pero lo que no saben es que, mientras siguen sosteniendo lo que ya caducó, están cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer. El miedo a perder puede mantenerte esclavizado a lo que no te conviene. Y Dios, en su amor, no permitirá que permanezcas en una zona donde tu alma esté en pausa. Por eso, aunque tú no lo entiendas, Él actúa. Aunque tú no lo veas, Él mueve las piezas. Aunque tú no lo esperes, Él remueve lo que ya no edifica. ¿Has notado cómo en la Biblia, cada vez que Dios iba a hacer algo grande en la vida de alguien, primero había una ruptura? Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela, todo lo que conocía. Ruth tuvo que despedirse de todo su pasado. Elías tuvo que dejar la comodidad de su cueva para recibir palabra fresca. Y Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó por el desierto. No hay crecimiento sin ruptura, no hay victoria sin prueba, no hay llamado sin un proceso de separación. Tal vez tú estás en esa etapa ahora. Tal vez estás en medio del duelo por lo que perdiste, sin darte cuenta de que estás en el preámbulo de lo mejor. Estás como José en el foso,
sin saber que ese foso es el primer paso hacia el palacio. Estás como David huyendo por tu vida, sin saber que estás a punto de ser coronado. Estás como Pedro llorando tu fracaso, sin saber que el Maestro te va a buscar para restaurarte y hacer de ti un pilar en su obra. Lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Lo que tú ves como quiebre, Dios lo ve como preparación. Hay algo que debes entender. Dios no se mueve por caprichos. Él no te quita por quitar. Él no te arrebata por crueldad. Él te dirige, te forma, te perfecciona. Cada detalle tiene un propósito eterno. Cada pérdida, cuando es entregada en las manos de Dios, se convierte en semilla de una bendición mayor. Pero para verlo, tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que mirar con ojos espirituales y decirle al Señor: no entiendo, pero confío. No veo el camino, pero sé que estás guiándome. No tengo respuestas, pero tengo fe. Y sí, a veces Dios permite que pierdas algo para que descubras que nunca lo necesitaste, que lo único que siempre necesitaste era a Él, que puedes tener muchas cosas, pero si no tienes su presencia, estás vacío, y puedes perder todo, pero si lo tienes a Él, todavía tienes esperanza. Mira, hay situaciones que nos hacen llorar, pero que en realidad nos están limpiando. Hay personas que se van y, aunque nos dejan un vacío, también nos dejan espacio para que Dios lo llene. Hay temporadas que parecen oscuras, pero que en realidad están sembrando raíces más profundas. Porque Dios no trabaja solo en la superficie, Él va al fondo. Él no solo cambia tus circunstancias, Él transforma tu corazón. Y ese proceso muchas veces empieza con una pérdida. Por eso, hoy quiero invitarte a cambiar tu manera de ver lo que estás viviendo. Deja de preguntarte por qué se fue. Empieza a preguntarte qué está por venir. Deja de llorar por lo que se cerró. Empieza a preparar tu corazón para lo nuevo. Porque si Dios permitió que eso saliera de tu vida, es porque lo que viene será más grande, más pleno, más perfecto. No te desesperes. No pienses que estás solo. Dios está obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que todo está en silencio, en ese silencio Él está trabajando. Y en el momento preciso, cuando tu corazón esté listo, cuando tu fe haya sido fortalecida, Él te mostrará el porqué de todo y entenderás que nunca fue una pérdida, fue una transición, que nunca fue un castigo, fue una redirección. Cuando pensamos en bendición, automáticamente lo asociamos con gozo, sonrisas, noticias buenas, respuestas inmediatas. Pero la verdad es que muchas de las bendiciones más profundas, más reales, más transformadoras no vienen vestidas de alegría, no llegan acompañadas de aplausos, no aparecen bajo el sol de un día feliz. Muchas de ellas entran en tu vida a través de una noche oscura, a través de una herida, a través de algo que no pediste, pero que Dios permitió. Y es aquí donde se define la madurez espiritual de una persona, porque cualquiera puede agradecer cuando todo va bien, pero solo quien tiene fe verdadera es capaz de alabar en medio del dolor, de adorar cuando no entiende, de confiar cuando está perdiendo, porque ahí es donde empieza la verdadera transformación. No en lo que celebras, sino en lo que resistes, no en lo que ganas, sino en lo que soportas, sin perder la esperanza. ¿Recuerdas a Job? Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Aún así, perdió todo: familia, bienes, salud, amigos, todo. Y sin embargo, en medio del polvo, de las llagas, de las cenizas, Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te imaginas el corazón que hay detrás de esas palabras? Job entendió algo que tú y yo necesitamos comprender hoy. Dios sigue siendo digno, incluso cuando el dolor está presente. Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el panorama no lo parece, porque su bondad no depende de tus circunstancias, depende de su naturaleza, y Él no cambia. Hay momentos donde lo que más necesitas no es que Dios te devuelva lo que perdiste, sino que te revele para que lo perdiste, porque eso sí transforma, eso sí te eleva, eso sí te acerca más a Él. Hay heridas que, cuando sanan, se convierten en cicatrices que cuentan una historia. Y esa historia no es de derrota,
es de redención, no es de abandono, es de cómo Dios te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Y sí, tal vez tú no estás viendo ahora esa redención. Tal vez lo que sientes es vacío, incertidumbre, miedo. Pero escúchame con atención. Lo que estás viviendo hoy no es el capítulo final. Es apenas una página más en el libro que Dios está escribiendo contigo. Y si sigues leyendo, si sigues caminando, si no te detienes por lo que perdiste, verás cómo se empieza a revelar el verdadero mensaje detrás de todo esto. Mira lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No dice que el llanto no vendrá. No dice que no sentirás dolor. Lo que dice es que ese dolor no será eterno, que después de la noche hay una mañana, después del llanto hay un gozo reservado, y ese gozo será más fuerte, más puro, más auténtico que cualquier cosa que hayas vivido antes. Pero para llegar a esa mañana, necesitas atravesar la noche sin renunciar a tu fe. Necesitas tomar cada lágrima y convertirla en oración, cada pérdida y transformarla en clamor, cada silencio de Dios y convertirlo en confianza, porque ahí, en esa actitud, en esa disposición del alma, es donde Dios empieza a revelar lo que ha estado preparando. Hay una historia que quizás conoces, la de José. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, acusado falsamente, olvidado en prisión. Humanamente hablando, parecía que Dios se había olvidado de él. Pero lo que estaba pasando era que Dios lo estaba posicionando. Cada pérdida en la vida de José fue una puerta hacia su propósito. Cada injusticia fue una escalera. Cada dolor, una preparación, hasta que llegó el día, el momento exacto en que Dios dijo, ahora, y todo cambió. Y así será contigo. Tú no naciste para vivir de lo que se fue, naciste para caminar en lo que viene. No te quedes atrapado en la escena del dolor. La película de tu vida no termina con lágrimas, porque Dios, el autor de tu historia, todavía está escribiendo. Y cuando Él escribe, lo hace con redención, con poder, con gloria. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy confunde, mañana será revelación. Y lo que hoy parece un final, mañana será solo la introducción de una nueva temporada. Pero eso no ocurrirá por arte de magia. Ocurre cuando decides creer, cuando decides seguir confiando, incluso con el corazón roto, cuando eliges mirar al cielo y decir, Señor, no entiendo, pero te pertenezco. No veo la salida, pero confío en que tú la estás abriendo. No tengo fuerzas, pero sé que tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabes algo? Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo, no. Lo que Él quiere es que seas sincero, que le digas lo que sientes, que le muestres tu dolor, que lo invites a entrar en tu pérdida, no como un extraño, sino como el Padre que está dispuesto a restaurarte. Y cuando haces eso, cuando abres tu alma con honestidad, su presencia comienza a sanar desde adentro. Así que no te avergüences por estar dolido, no escondas tu quebranto, no te sientas menos por haber perdido. La pérdida no es una señal de debilidad, es muchas veces el campo donde Dios planta su siguiente milagro. Y ese milagro, querido hermano, querida hermana, puede estar más cerca de lo que piensas. Hay algo profundamente espiritual en el acto de soltar, en ese momento en el que decides dejar ir no solo lo que perdiste, sino la necesidad de entenderlo todo. Cuando sueltas en lugar de aferrarte, cuando aceptas que no tienes el control y le entregas a Dios el timón de tu vida, en ese punto exacto es cuando el cielo comienza a moverse a tu favor. Pero soltar no es fácil, porque soltar no es renunciar por debilidad. Soltar es confiar por fe. Es decir, Señor, yo no entiendo, pero lo dejo en tus manos. Es dejar de revisar el pasado una y otra vez buscando explicaciones que nunca llegan. Es dejar de esperar que las personas que te hirieron regresen a curarte. Es entender que tu sanidad no depende de que vuelvan, sino de que tú avances. Es creer que, aunque algo terminó, tú no estás terminado, que aunque algo se fue, Dios no se ha ido. Y que, mientras tú le das espacio a su voluntad, Él ya está preparando lo que sigue. La Biblia nos habla en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Esto es poderoso. Pablo no decía que era perfecto, no decía que lo sabía todo, solo decía que había tomado una decisión, dejar atrás lo que pasó y seguir adelante. Porque quedarse atrapado en lo que se fue es retrasar lo que viene. Y quien vive mirando constantemente el pasado, vive tropezando con el presente. Muchos de nosotros llevamos encima cargas que ya no necesitamos. Seguimos aferrados a recuerdos, a personas, a proyectos, a promesas que ya no son parte del plan. Y eso, querido oyente, nos desgasta, nos roba la paz, nos cierra el corazón a lo nuevo, porque mientras tienes las manos llenas de lo viejo, no puedes recibir lo que Dios quiere poner en ellas. Por eso, el acto de soltar es tan sagrado, porque no es solo dejar ir, es prepararse para recibir. No es vacío, es espacio, no es pérdida, es fe en lo que viene. Y cuando decides soltar con fe, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez lo exterior sigue igual, pero tu interior se renueva, tu mente se calma, tu espíritu se fortalece, tu corazón empieza a sanar. Porque cuando sueltas lo que no te corresponde cargar, le estás diciendo al cielo: estoy listo para lo que tú tengas para mí. Estoy disponible. Estoy en tus manos. Mira, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios no tuviera la tierra prometida lista, sino porque ellos no estaban listos para soltar Egipto. Sus cuerpos salieron, pero sus corazones seguían atados a lo que habían perdido. Y por eso lo nuevo se demoró. Porque no puedes vivir en libertad si tu mente sigue esclavizada. No puedes avanzar a lo prometido si sigues mirando con nostalgia lo que Dios ya cerró. El pasado no puede ser tu refugio cuando el futuro está llamando a tu puerta. Por eso hoy te hablo así, con honestidad, con firmeza, con cariño, suelta. Deja de buscar respuestas en lo que ya terminó. Deja de preguntarte una y otra vez por qué ocurrió. Hay dolores que no se explican, pero sí se superan. Hay cosas que no se entienden con la mente, pero se sanan con el alma. Y esa sanidad empieza cuando tú le dices a Dios: ya no quiero vivir atado a esto. Lo dejo en tus manos. Me libero, me rindo. No como quien se da por vencido, sino como quien reconoce que solo no puede y por eso se lanza en los brazos del Padre. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, nos invita: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Esto no es solo una frase inspiradora, es una invitación directa. Si te sientes agotado por el peso de una carga, un recuerdo persistente, una herida profunda o una pérdida reciente, este es el momento de acercarte a Él. Es el momento de soltar, de descansar, de dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que Él sea quien sane, quien restaure, quien reconstruya desde tu interior. Hay batallas que no se ganan peleando, sino soltando. Hay procesos que no se aceleran entendiendo, sino rindiéndose. Y cuando decides hacer eso, cuando le entregas a Dios lo que tanto te ha pesado, lo que tanto te ha dolido, lo que has callado, Él no lo desperdicia. Él toma tus cenizas y las convierte en belleza. Toma tu quebranto y lo transforma en testimonio. Toma tu historia fragmentada y escribe con ella un mensaje de poder y redención. Tal vez lo que viviste no fue justo. Tal vez fuiste traicionado, ignorado, reemplazado o herido. Y en tu corazón aún hay preguntas, rabia y tristeza. Pero lo que Dios desea no es que lo entiendas todo, sino que le permitas entrar. Porque cuando Él entra en medio del dolor, lo transforma, le llena de sentido y le da propósito. Puede que pienses: ya solté, ya dejé ir, pero no veo nada nuevo. Entonces te digo: espera. Dios no actúa según tus tiempos. Él no responde a tu ansiedad, Él responde a tu fe. Y si te mantienes en esa fe, sin mirar atrás, sin intentar recuperar lo que ya pasó, entonces, cuando menos lo esperes, llegará lo que tanto necesitas, y sabrás que valió la pena todo lo que soltaste. Porque si lo soltaste por fe, lo recibirás con bendición. Quiero que respires hondo por un momento y escuches esto con el corazón abierto. Lo que viene será mejor que lo que se fue.
Y no es una frase de consuelo fácil ni una esperanza vacía. Es una realidad cuando caminas con Dios. Él nunca te hace retroceder. Nunca te quita algo sin tener ya preparado algo superior. Aunque tú no lo veas ahora, aunque tu alma solo perciba lo que se rompió, lo que Dios tiene preparado supera con creces lo que perdiste. Pero, para que esa verdad se convierta en una experiencia en tu vida, necesitas caminar en fe. Y la fe no es una emoción, la fe es una decisión. Es la decisión de creer que Dios está preparando algo mayor, incluso cuando todo alrededor parece indicar lo contrario. Es la decisión de hablar bendición cuando la lógica te empuja a quejarte. Es mirar hacia adelante con esperanza, aunque todavía estés secando las lágrimas de una pérdida reciente. Mira, el enemigo siempre querrá que vivas recordando lo que se fue. Le encanta que te quedes atrapado en el dolor, en el lamento, en lo que ya no tienes. Porque mientras estás enfocado en lo que perdiste, no puedes ver lo que está llegando. Mientras te lamentas por esa relación que terminó, no puedes darte cuenta de cómo Dios está sanando tu identidad. Mientras extrañas ese lugar donde ya no estás, no ves que Dios está preparando una tierra nueva, un territorio más amplio, una etapa más profunda. El enemigo quiere que pienses que lo mejor ya pasó, pero Dios quiere que creas que lo mejor apenas comienza, y esa diferencia lo cambia todo. Porque si crees que lo mejor ya fue, vivirás amargado, sin motivación, apagado por dentro. Pero si crees que lo mejor viene, entonces caminarás con los ojos abiertos, con el alma expectante, con las manos listas para recibir. Y ese estado del corazón es el terreno fértil donde Dios derrama su favor. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios hace una promesa impactante. Y yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En otras palabras, todo lo que perdiste, todo lo que te robaron, todo lo que se dañó, Dios lo puede restaurar. No solo igualarlo, sino multiplicarlo. Porque cuando Él restaura, lo hace con abundancia. No te devuelve lo mismo, te da algo mejor. Pero para llegar a esa restitución hay un puente que cruzar, y ese puente se llama esperanza. Si tu esperanza está viva, entonces puedes resistir cualquier pérdida, puedes soportar cualquier desierto, puedes esperar cualquier promesa, porque sabes que no estás caminando en círculos, estás caminando hacia algo mayor. Cada paso, aunque te cueste, te acerca a ese lugar donde lo que hoy te duele, mañana será solo un recuerdo de cómo Dios te formó. Tal vez tú estás en ese espacio intermedio. Ya no estás donde estabas, pero tampoco has llegado donde quieres estar. Ya soltaste lo que se fue, pero aún no ves lo nuevo. Y eso puede ser una etapa difícil porque parece que estás flotando sin dirección, sin certezas. Pero quiero que sepas algo. Ese espacio también tiene propósito. Es ahí donde Dios está trabajando en silencio. Es ahí donde Él fortalece tu carácter, purifica tu intención, pule tu fe, porque no quiere darte lo nuevo sin que estés listo para recibirlo. Hay personas que dicen, si Dios me va a dar algo mejor, ¿por qué no lo hace ya? Y la respuesta, aunque duela, es sencilla, porque aún hay cosas en ti que deben cambiar. A veces no es que Dios no quiera darte, es que tú todavía no puedes sostener lo que Él quiere darte, porque lo nuevo requiere madurez, lo nuevo demanda un corazón limpio, lo nuevo necesita un nivel de fe mayor. Y si aún estás atado al pasado, si aún estás herido por dentro, no podrías cuidar esa bendición cuando llegue. Entonces Dios, en su amor, espera, y mientras esperas, Él trabaja. Isaías capítulo 60, versículo 22, dice, a su tiempo yo, el Señor, lo apresuraré. No es cuando tú quieras, no es cuando tú lo digas, es cuando Dios ve que es el momento exacto. Y cuando llegue ese momento, no habrá retrasos, no habrá obstáculos, no habrá puertas cerradas. Todo se alinea, todo fluye, todo se activa, porque cuando es el tiempo de Dios, nada lo puede detener. Por eso, no te desesperes. No permitas que el dolor te robe la expectativa. No dejes que lo que se fue te impida prepararte para lo que viene. Mantén tu corazón encendido. Alaba en medio del silencio. Adora aunque todavía no veas la respuesta.
Sirve a otros mientras Dios te sirve a ti, porque todo eso es parte de la preparación. Y mientras tú haces tu parte, el cielo se mueve. Quiero que visualices algo conmigo. Imagina a un agricultor que planta una semilla. Él no la ve crecer al día siguiente. Tiene que regar, esperar, cuidar el terreno, protegerlo de las plagas, confiar en que bajo la tierra algo invisible está ocurriendo, hasta que un día, sin avisar, brota el tallo, y con el tiempo ese tallo se convierte en fruto. Así es con Dios. Tal vez ahora todo lo que tienes es tierra removida, lágrimas derramadas y una promesa sembrada. Pero si perseveras, si no abandonas el proceso, llegará el día en que veas el fruto. Y cuando ese fruto llegue, entenderás por qué esa puerta se cerró, por qué esa persona se fue, por qué ese lugar quedó atrás, y no te dolerá más. Al contrario, te llenarás de gratitud, porque te darás cuenta de que, si no hubiera sido por esa pérdida, no habrías llegado al nivel de bendición que estás por vivir. Cuando Dios promete algo mejor, también espera que tú te prepares para recibirlo. No es solo sentarse a esperar como si fuera una sorpresa cualquiera, es caminar con expectativa, con obediencia, con el corazón alineado. Porque sí, Dios va a darte algo mejor, pero ese algo mejor no llega a un corazón distraído, ni a una mente que aún vive anclada al pasado, ni a una vida desordenada. Lo nuevo de Dios llega a los que están listos. Y prepararse no es solo orar, es transformar la manera en que piensas, hablas, reaccionas y crees. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo te preparas para recibir una visita especial? No dejas tu casa sucia, no te quedas en pijama, no sirves cualquier cosa. Te organizas, limpias, ordenas, te preparas. Y si haces eso para una persona, ¿cuánto más no deberías hacerlo cuando quien viene es una bendición enviada por el cielo? El lugar donde Dios va a poner su bendición debe estar en orden. Tu corazón debe estar limpio. Tus prioridades claras. Tu fe despierta. Por eso, prepárate. Empieza por tu interior. Si todavía estás lleno de rencores por lo que se fue, vacía ese lugar. Si todavía piensas en lo que perdiste como si fuera lo único bueno que podías tener, renueva tu mente. Si estás viviendo en modo espera, paralizado, como si no hubiera esperanza, sacúdete de eso. Este es el tiempo de levantarte, de despertar tu espíritu, de decirle a Dios: estoy listo. Tal vez no perfecto, pero disponible. Tal vez con cicatrices, pero dispuesto. Tal vez con miedo, pero con fe. Mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. ¿Escuchaste bien? No dice que tú vas a hacer algo nuevo, dice que Él lo hará. Pero antes de prometer eso, te pide algo: deja de recordar el pasado, porque no puedes abrazar lo nuevo con las manos llenas de lo viejo. Y ese pasado, por más bonito o doloroso que haya sido, ya no define tu futuro. Ahora bien, ¿cómo te preparas para lo nuevo? Aquí es donde comienza el verdadero trabajo espiritual. Uno necesita sanar. No puedes avanzar hacia una nueva etapa si tu corazón sigue sangrando. Tal vez nadie lo ve, pero tú sabes que hay heridas que siguen abiertas, y Dios quiere sanarlas, no esconderlas. Porque si no sanas, volverás a repetir patrones. Volverás a elegir desde la necesidad, no desde la fe. Volverás a tomar decisiones desde el miedo, no desde la dirección de Dios. 2. Necesitas cerrar ciclos. ¿Qué significa eso? Que no solo se trata de que algo terminó, sino de que tú también aceptes que terminó. Hay personas que ya se fueron, pero tú sigues aferrado a lo que un día fueron. Hay etapas que acabaron, pero tú sigues actuando como si todavía estuvieras allí. Cerrar ciclos es mirar atrás sin dolor, sin resentimiento, sin ese deseo de que todo vuelva a ser como antes. Cerrar ciclos es entender que si se fue porque Dios lo permitió. Y si Él lo permitió, fue para protegerte, no para dañarte. 3. Necesitas cultivar tu fe. Porque lo nuevo no llega de un día para otro,
y mientras llega, el enemigo va a querer sembrar duda. Escucharás pensamientos que te dicen que nada va a cambiar, que ya es tarde, que eso era para otros, no para ti. Y ahí es donde debes levantar tu escudo, recordarte a ti mismo lo que Dios ya ha hecho, volver a las promesas, volver a la oración, volver a confiar. Porque el que persevera ve la gloria de Dios, no el que se rinde, no el que se acomoda, no el que se amarga, sino el que cree, aunque no entienda. 4. Empieza a ordenar tu vida práctica. Muchas veces pedimos bendiciones, pero no tenemos estructuras para sostenerlas. Queremos que Dios nos abra puertas, pero no hemos trabajado en el carácter que se necesita para caminar por ellas. Pedimos relaciones sanas, pero aún no hemos sanado por dentro. Pedimos oportunidades grandes, pero seguimos pensando en pequeño. Entonces, Dios espera, no porque te esté castigando, sino porque te ama demasiado como para darte algo que te destruiría si lo recibes antes de tiempo. 5. Comienza a vivir como si ya lo nuevo estuviera cerca. Habla diferente, piensa diferente, ora como alguien que está esperando un milagro, adora como alguien que está a punto de ver una promesa cumplida. Camina como alguien que no se deja gobernar por las emociones del momento, sino por la certeza de que Dios está en control. Porque esa actitud cambia todo. Esa postura espiritual hace que el cielo se active. ¿Sabes algo? La fe no solo te prepara, también te transforma mientras esperas. Porque el proceso no es solo para que llegue lo que Dios tiene para ti. Es para que tú te conviertas en la persona que pueda recibirlo. Y eso, querido oyente, es lo que realmente importa, que cuando la bendición llegue, tú no seas el mismo, que no seas alguien que solo sobrevivió a una pérdida, sino alguien que resurgió más fuerte, más sabio, más lleno de Dios. Así que hoy haz una declaración en tu interior. Señor, me preparo. No voy a esperar en pasividad. Voy a esperar en acción. Voy a limpiar mi alma, a sanar mi corazón, a ordenar mi vida, a levantar mi fe, porque sé que lo que viene es mejor que lo que se fue. Y cuando llegue, quiero estar listo para recibirlo con gratitud, con madurez, con gozo. Ahora que te estás preparando, que estás soltando, sanando y fortaleciendo tu fe, hay algo fundamental que debes tener muy claro. No te conformes con menos de lo que Dios ha preparado para ti. No aceptes migajas emocionales, puertas a medias, bendiciones a medias, promesas diluidas por la duda o el miedo. Si Dios prometió algo mejor, entonces lo mejor es lo que debes esperar, lo que debes declarar y lo que debes buscar con determinación. No bajes tus expectativas solo porque has tenido pérdidas. No dejes de creer en grande solo porque alguien no valoró lo que tú ofrecías. Muchos se acostumbran a vivir en la escasez emocional y espiritual porque piensan que, después de perder, ya no merecen más. Porque una decepción fuerte los hizo pensar que es mejor no esperar mucho para no volver a sufrir. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él no te formó con propósito solo para que sobrevivas. Él no puso dones y llamados en ti para que vivas escondido detrás del miedo. Él no diseñó planes eternos para que tú vivas resignado a las obras de lo que un día soñaste. Efesios capítulo 3, versículo 20, nos recuerda algo poderoso. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo viste? No un poco más, no apenas más, sino mucho más abundantemente. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú tienes que dejar de conformarte con lo que no viene del cielo. Tienes que cerrar tu corazón a lo que no lleva el sello de propósito. Porque si tú permites que lo que no es de Dios se quede en tu vida, estás ocupando el lugar de lo que sí es de Dios. Escucha bien esto. Hay relaciones que parecen buenas, pero que solo están retrasando tu llamado. Hay oportunidades que suenan prometedoras, pero que están desviando tu enfoque. Hay lugares donde recibes reconocimiento, pero donde tu alma se está secando. Y si te conformas con eso, si aceptas menos, si dices, esto es suficiente solo para calmar el dolor de la pérdida, estarás negando el plan superior que Dios tiene preparado para ti. Pero cuando tú decides levantar tus estándares conforme a lo que el cielo ha dicho, entonces algo empieza a cambiar. Tu discernimiento se afina, tu mirada se eleva,
tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no eliges por necesidad, eliges por dirección divina. Ya no aceptas cualquier cosa solo por llenar un vacío. Esperas lo que viene de Dios, aunque eso implique esperar un poco más, porque sabes que lo eterno vale más que lo inmediato, que lo completo vale más que lo fácil, que lo verdadero vale más que lo urgente. Y no se trata de orgullo espiritual, no se trata de pensar que eres más que otros. Se trata de saber quién eres en Cristo. Se trata de reconocer que si eres hijo del Rey, entonces no puedes vivir como si fueras huérfano. Se trata de recordar que fuiste creado con un propósito específico y que todo lo que se cruce en tu camino debe alinearse a ese propósito. Si no te edifica, no es de Dios. Si te aleja de tu llamado, no viene del cielo. Si apaga tu fe, no tiene derecho a quedarse en tu vida. Muchas personas vuelven atrás porque no están dispuestas a esperar lo nuevo. Se conforman con lo que conocían. Se aferran a lo que un día les dio seguridad, aunque ya no les dé paz. Y por eso viven repitiendo ciclos. Vuelven a relaciones tóxicas, a entornos que los estancan, a decisiones que ya les causaron dolor, porque no han entendido que soltar no solo es dejar ir, también es decir, yo ya no pertenezco a esto. Mi identidad ha cambiado y no volveré atrás. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es tu identidad. No eres de los que retroceden, no eres de los que se rinden, no eres de los que se conforman. Eres de los que creen, de los que avanzan, de los que esperan lo que viene de Dios, aunque tarde, aunque duela, aunque el camino sea incierto. Y esa convicción se forma en la intimidad con Dios, cuando oras, cuando lo buscas, cuando dejas que su palabra te limpie por dentro. Ahí, en ese lugar secreto, es donde tu espíritu se fortalece. Porque el enemigo va a tratar de engañarte, va a decirte que lo nuevo no vendrá, que ya tu tiempo pasó, que lo que perdiste fue lo mejor que podías tener. Pero tú, con fe, tienes que levantar la voz de tu espíritu y decir, no, yo no vivo por vista, yo vivo por lo que Dios ha hablado. Y si Él dijo que hay algo mejor, entonces es porque viene algo mejor, y yo lo voy a esperar, y cuando llegue, estaré listo. No importa cuántas veces hayas llorado, no importa cuántas veces hayas fracasado, no importa si perdiste oportunidades que ahora parecen irrecuperables. Con Dios, nada está perdido. Él puede restaurar, redirigir, levantar y volver a construir desde los escombros. Pero para eso, tú tienes que creer. Tienes que levantar tu expectativa espiritual. Tienes que dejar de pensar en pequeño. Tienes que abrir los brazos con fe y decir, Señor, que venga lo que tú tengas para mí. Y si tengo que esperar, esperaré con gozo, con fe, con esperanza, porque el que espera en Dios nunca queda avergonzado. Lo que muchas veces llamas prueba, Dios lo llama preparación. Y esa preparación, aunque duela, es necesaria, porque Dios no te lanza a la promesa sin antes forjar el carácter que te hará permanecer en ella. Él no te entrega algo que tiene valor eterno si antes no ha trabajado en ti para que lo sepas cuidar, honrar y multiplicar. Y ese trabajo profundo, espiritual y emocional, muchas veces se da a través de un proceso que no entiendes, que incluso rechazas, pero que a largo plazo revela su propósito. Sí, lo sé. Nadie quiere pasar por el fuego. Nadie quiere sentir el abandono. Nadie quiere atravesar temporadas donde parece que Dios guarda silencio, donde tus oraciones no encuentran respuesta, donde cada paso que das parece llevarte al lugar opuesto de lo que soñaste. Pero es ahí, precisamente ahí, donde tu alma es refinada, donde tu fe se prueba y donde Dios forma en ti lo que necesitarás para sostener lo que Él ya tiene planeado darte. ¿Sabías que antes de que David llegara al trono tuvo que pasar años huyendo por su vida? Fue ungido como rey, sí, pero luego pasó por cuevas, por persecuciones, por traiciones, porque la unción es el inicio del proceso, no el final. Dios ya te ungió para algo, ya puso en ti dones, talentos, llamado, pero ahora te está procesando para que, cuando llegues a la posición, no seas movido por la presión, para que,
Cuando estés en lo alto, no te olvides de quien te sostuvo en lo bajo, para que, cuando la bendición llegue, tu corazón no se llene de orgullo, sino de gratitud. El proceso no es castigo. El proceso es evidencia de que Dios te está preparando para algo serio, real, eterno. Porque lo que se construye rápido se cae fácil, pero lo que se edifica con paciencia, con dolor, con lágrimas, permanece firme, resiste vientos y da fruto en abundancia. Por eso, no rechaces el proceso. Acepta que esta etapa difícil también tiene un propósito, porque si la vives con fe, te va a formar, te va a limpiar, te va a acercar más al corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¡Qué palabras tan profundas! El salmista no dice que el dolor fue agradable, dice que fue bueno. ¿Por qué? Porque lo llevó a conocer más a Dios. Porque a través del quebranto aprendió cosas que en la comodidad jamás hubiera entendido. Y tú también vas a mirar atrás algún día y vas a decir, no fue fácil, pero fue bueno. No entendía, pero hoy doy gracias. No me gustó, pero me transformó. Hay algo que debes entender con claridad. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada noche en vela, cada silencio, cada traición, cada pérdida, todo forma parte del taller divino donde Dios moldea tu carácter, donde Él te enseña a confiar no por lo que tienes, sino por lo que Él es, donde aprendes que, aunque todo se mueva, su palabra no se mueve, donde tu raíz se profundiza y tu fe no depende de emociones, sino de convicciones. Y sí, duele. Duele cuando Él remueve, duele cuando te despoja, duele cuando te deja solo para que aprendas a buscar solo su presencia. Pero esa soledad aparente, esa incomodidad, ese fuego por dentro es señal de que Él está obrando. Porque cuando Dios calla, no está ausente. Cuando Dios permite que sientas vacío es porque está limpiando lo superficial para llevarte a lo profundo. No es castigo, es crecimiento, no es abandono, es formación. Ahora escucha esto con atención. En medio del proceso, tú tienes una responsabilidad, y es no desconectarte, porque el enemigo va a intentar convencerte de que ya no vale la pena seguir. Va a decirte que orar no sirve, que esperar te desgasta, que ya nada va a cambiar. Pero tú tienes que pararte firme y decirle al cielo, aunque me duela, seguiré creyendo. Aunque no vea, seguiré caminando. Aunque no entienda, no dejaré de adorar. Porque esto no se trata de emociones, se trata de fidelidad. Y esa fidelidad mueve el cielo. Esa fidelidad abre caminos en el desierto. Esa fidelidad hace que el proceso termine en bendición. Porque Dios no deja una obra incompleta. Si comenzó contigo, Él la terminará. Y cuando termine, verás que todo tuvo sentido, que todo encajó, que el dolor no fue en vano, que la pérdida fue parte del camino, que la preparación valió la pena. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso eres tú, una persona que está resistiendo, una persona que está caminando aunque le duela, una persona que no se ha rendido y que por eso está cada vez más cerca de esa corona, de esa recompensa, de esa promesa que Dios no olvida. Así que no malinterpretes este momento. No pienses que porque te duele estás solo. No, Dios está en medio del proceso. Y si Él está ahí, entonces estás en el lugar correcto. Estás en el camino correcto, y lo que hoy duele, mañana será parte del testimonio que cambiará otras vidas. Llegamos a ese punto donde el corazón ya ha llorado, donde la mente ha hecho 1000 preguntas, donde el alma ha pasado por el fuego de la prueba. Y ahora es cuando ocurre algo glorioso. El momento en que Dios toma ese dolor que tú pensabas que solo servía para hacerte sufrir y lo convierte en propósito, en misión, en dirección, en vida. Porque Dios no solo te consuela, también te transforma. No solo te sana, también te levanta para que tú sanes a otros. Ese momento llega cuando de pronto, lo que te dolía empieza a tener sentido. Cuando te das cuenta de que tu experiencia no fue solo para ti, sino para moldear en ti algo que beneficiará a muchos.
es cuando lo entiendes. Ahí descubres que cada lágrima escondía una semilla, que cada noche oscura estaba gestando un nuevo amanecer. Es entonces cuando comprendes que Dios no solo restaura, sino que utiliza lo que viviste para transformarte en alguien diferente, más sabio, más fuerte, más compasivo, más semejante al Padre. Considera lo que dice Génesis, capítulo 50, versículo 20. José les habla a sus hermanos y les dice: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar muchas vidas. Es impresionante. José no afirmó que lo que vivió fuera justo, ni que le agradara, ni lo minimizó, pero reconoció que Dios usó todo eso para un propósito mayor, para algo trascendente, para un designio eterno. ¿Y sabes qué? Ese mismo principio se aplica a ti. Lo que viviste, esa pérdida, esa traición, esa soledad, no fue en vano, no fue un error. Dios lo vio, Dios lo permitió, y Dios lo está utilizando para formarte, para madurarte, para posicionarte y, sí, también para que tú puedas levantar a otros. Porque las personas más utilizadas por Dios no son las que nunca tropezaron, sino las que cayeron y se levantaron con el poder de su gracia, las que fueron heridas y aprendieron a sanar, las que atravesaron el valle de sombra y ahora guían a otros por ese mismo sendero. Tu historia no es una mancha, es un mensaje. Tu dolor no es tu condena, es tu llamado. Tu pérdida no te define por lo que te quitó, sino por lo que provocó dentro de ti. Y si hoy decides entregarle todo eso a Dios, cada pedazo roto, cada pregunta sin respuesta, cada noche sin consuelo, Él lo tomará y hará con ello algo que nadie más podría. Construirá una plataforma, una base sólida, una nueva vida desde las ruinas. A lo largo de toda la Biblia, Dios siempre ha usado lo imperfecto para manifestar su gloria. Moisés fue un fugitivo, David un pastor olvidado, Esther una huérfana, Pablo, un perseguidor, Pedro, un impulsivo que negó al propio Jesús. Pero todos ellos, con sus cicatrices, fueron transformados en instrumentos poderosos. Porque cuando entregas tu debilidad a Dios, Él te viste de fortaleza. Cuando le das tus derrotas, Él las convierte en testimonio. Cuando le das tu pasado, Él lo transforma en destino. Y tal vez tú piensas que has perdido demasiado, que ya es tarde, que tu corazón está demasiado cansado para volver a empezar. Pero Dios dice: aún no he terminado contigo. El hecho de que estés escuchando esto es prueba de que sigo trabajando, sigo escribiendo, sigo moviendo las piezas, y cuando menos lo esperes, verás cómo ese dolor se convierte en pasión. Verás cómo esa pérdida te impulsa. Verás cómo lo que pensabas que te destruiría será lo que te levantará con más fuerza que nunca. Hay algo hermoso en dejarse reconstruir por Dios, porque Él no solo vuelve a unir las piezas, sino que las transforma. Te da un corazón nuevo, te llena de una paz que no depende de las circunstancias, te enseña a ver la vida desde otra perspectiva, te vuelve sensible a lo eterno, te vuelve valiente porque sabes que si sobreviviste a eso, entonces puedes enfrentar lo que venga. Te llena de un fuego nuevo, de un gozo profundo que no proviene de las cosas externas, sino de su presencia viva en ti. Y entonces algo cambia. Ya no caminas con la cabeza baja por lo que perdiste. Ahora caminas con la cabeza en alto por lo que has descubierto. Porque encontraste algo más que una respuesta. Encontraste un propósito. Y ese propósito le da sentido a todo. Ya no eres víctima de tu historia. Ahora eres un testigo de la fidelidad de Dios, un mensajero de esperanza, una voz en medio del caos que puede decir: yo también estuve allí, pero Dios me levantó. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Él. Eso es lo que viene ahora para ti. No solo recibir consuelo, sino convertirte tú en fuente de consuelo, en un canal, en un instrumento, en un testimonio vivo de que Dios puede sacar belleza de las cenizas. Y no es porque tú seas perfecto, es porque Él es fiel. Y si Él comenzó contigo, Él te va a llevar hasta el final. Así que hoy te invito a mirar tu historia con otros ojos,
a dejar de esconder tus heridas y a permitir que Dios las use, a dejar de lamentarte por lo que se fue y comenzar a enfocarte en lo que estás llamado a construir. Porque este no es el final, este es el punto de partida de algo más grande, algo más fuerte, algo más profundo. No se trata solo de que Dios te devuelva lo que perdiste, se trata de que Él te convierta en alguien que ya no depende de nada externo para estar completo. Alguien que ha aprendido que su valor no está en lo que tiene, sino en quien lo sostiene. Y cuando llegas a ese nivel, estás listo para recibir el cumplimiento total de la promesa. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Así ayudas a que más personas encuentren esperanza y fortaleza en Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de paz.